a hacer esta meditación de las 7 palabras en este día Viernes Santo, donde todo nos invita a guardar silencio. De modo que estas palabras nos tienen que ayudar a adentrarnos en ese misterioso silencio que tiene lugar después de la muerte del Señor, para desentrañar los grandes misterios que están contenidos en estas horas santas que estamos viviendo, el Viernes Santo, el Sábado Santo. San Ignacio de Loyola nos enseña a hacer una composición de lugar, transportarnos al Gólgota, allí contemplando lo que la Virgen Santísima contempla, lo que San Juan contempla y lo que la Iglesia ha contemplado siempre a lo largo de los siglos. Los santos, los mejores hijos de la Iglesia, han encontrado abundantísima sabiduría contemplando a Jesús en la cruz. Ha sido el gran libro donde han aprendido sus lecciones magistrales. Ojalá también nosotros sepamos sacar provecho. Entonces, la composición del lugar es transportarnos al pie de la cruz, pero sabemos que Jesús está suspendido entre el cielo y la tierra, por eso también sabemos que está el Padre Eterno sosteniendo los brazos de esa cruz, está el Espíritu Santo consumando ese holocausto, ese sacrificio, toda la Trinidad entera está allí. El Hijo Eterno, entregándose en la cruz, nos está revelando también el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio del amor divino. No podemos no contemplarlo en este momento. Por contraste, también se da cita en el Calvario el demonio. Está allí. Sabemos que Jesús entiende su muerte en la cruz como un combate cuerpo a cuerpo con Satanás. Jesús venció al diablo en la cruz. También está allí, en esta hora. Están los hombres, los malos, los ignorantes, los tibios, los buenos y los santos y la Santísima Madre. Allí también se dan cita, desfilan. Jesús está, podemos decir, también en su cátedra de juez del universo y desfilan delante de él todos los personajes que acabamos de mencionar. Bueno, San Ignacio nos da muchas consideraciones para aprovecharnos en esta hora, las de la tercera semana de los ejercicios. Todos los que han hecho las meditaciones de los ejercicios las pueden recordar. San Ignacio, antes de comenzar la tercera semana, en el 189 de los ejercicios, dice: piense cada uno que tanto se aprovechará en todas las cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. Aquí tenemos que estar despojados de todo egoísmo. El ayuno de este día tiene que ser la mejor disposición para adentrarnos en este misterio, en esta hora de Jesús, para tratar de comprender cómo ama a Dios. A veces, por estar atrapados en tantos amores desordenados, en tantos egoísmos y apegos, nos cuesta ver la pureza del amor de Dios. Por eso la Iglesia, de un modo pedagógico también, nos enseña que a través del ayuno podemos estar mejor dispuestos para tener esa connaturalidad con Jesús en esta hora. Bien, las otras disposiciones que pone el santo allí en el libro de los ejercicios
demandar lo que quiero, dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en su humanidad o quiere padecer según el paso que se contempla. Y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarme a doler, tristar y llorar para compenetrarme con el Señor, ¿no? Considerar cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por Él. Bueno, y siguen los números, las consideraciones de San Ignacio, ¿no? Demandar en la pasión dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Así, entonces, nos disponemos a contemplarlo a Jesús en su cátedra de la verdad. Hoy hemos escuchado el testimonio martirial de Jesús ante Poncio Pilato. Yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Testimonio es martiría, ¿no? En griego es el que da la vida, el mártir, el testigo, pero es un testimonio que incluye la vida y la vida entregada. Allí está Jesús, entonces, como Rey de los mártires, en la cruz. Y es la cátedra de la verdad. Podemos ver cómo en el Evangelio, ustedes pueden tomar después para meditar en este contexto Mateo 27, 39 y siguientes, o el profeta Isaías, donde mira a Jesús doliente, el siervo de Yahvé, que está allí como un espectáculo ante los hombres. La verdad crucificada. Jesús muriendo primero y después muerto en la cruz. Como soberana lección, antes de escucharlo a Él, antes de escuchar sus 7 palabras, podemos decir que Jesús nos está enseñando la verdad. Todo lo que no condice con las lecciones que aprendemos en la cruz es mentira. Jesús es la verdad. Lo demás es mentira. Y esto parece exagerado, ¿no? Pero siempre Jesús, cada vez que entramos en comunión con Él, nos dice la verdad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Cuáles son sus designios sobre nosotros, sobre la sociedad entera? Jesús está allí como parámetro de la verdad. El mundo, al renegar de Dios, de Jesucristo, de su Evangelio, de la Iglesia como columna y fundamento de la verdad, está sumido en el relativismo. Mi verdad, las cosas son como a mí me parecen, a mí me gustan, y hay algunos que imponen sus verdades con más violencia que otros, y esos son los que ganan según el mundo, ¿no? Pero no es así ante Dios. O sea, la verdad está allí, pendiente en la cruz. En este contexto también podemos leer el párrafo del capítulo 40 de la vida de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, donde ella tiene una experiencia de la verdad, la misma que intentamos tener ahora nosotros aquí al pie de la cruz. Ella la tuvo de un modo absolutamente extraordinario, místico, pero sumamente aleccionador para nosotros. Dice la santa en ese capítulo: estando una vez en oración, se me dio a entender una verdad que es cumplimiento de todas las verdades. No sé yo decir cómo,
porque no vi nada. Dijéronme sin ver quién, mas bien entendí ser la misma verdad. Díjome: ay, hija, qué pocos me aman con verdad, que si me amasen, no les encubriría yo mis secretos. ¿Sabes qué es amarme con verdad? Entender que todo es mentira lo que no es agradable a mí. Qué sentencia del Señor, ¿no? Eso es una palabra más que Jesús nos está diciendo en este día, en esta noche. Me quedó una verdad de esta divina verdad que se me representó sin saber cómo ni qué, esculpida, que me hace tener un nuevo acatamiento a Dios. Acatamiento es sometimiento, reverencia, diría San Ignacio de Loyola, o sea, es entrega, respeto. Me quedó, dice acá, un nuevo acatamiento a Dios. Quedóme muy gran gana de no hablar sino cosas muy verdaderas que vayan por delante de lo que acá se trata en el mundo. Y así comencé a tener pena de vivir en él. Interesante esto, ¿no? Interesante. Porque una de las cosas a las que estamos llamados a morir en esta noche, además del pecado que lo hemos tratado de hacer durante toda la Cuaresma, es morir al mundo y a sus vanidades, a sus criterios, a sus eslogans, ¿sí?, a sus imposiciones sutiles o groseras que están. Eso es como una purificación más finita, ¿no? Pero claro, mirando a Jesús en la cruz, también tenemos que determinarnos a morir al mundo. Pedir aborrecimiento del mundo, dice San Ignacio también, en los ejercicios de los pecados, ¿no? Pedir aborrecimiento del mundo como enemigo de Dios, enemigo del alma. No nos referimos al mundo de los pajaritos y de las flores, sino al mundo como ese ambiente de mentira, ¿sí?, de mentira. Es tristísimo que después de haber contemplado la verdad crucificada, vivamos en la mentira. Nos engañemos, nos dejemos engañar o engañemos a otros, ¿no? Vivir en la verdad. Gran lección para este Viernes Santo. Y sigue diciendo la Santa: no me quedó ninguna sospecha de que era ilusión. No vi nada, mas entendí el gran bien que hay en no hacer caso de cosa que no sea para llegarnos más a Dios. Y así entendí qué cosa es andar un alma en verdad. Qué hermoso esto, ¿no? Andar en verdad. Vivir en la verdad. Delante de la misma verdad, con mayúscula. Entendí grandísimas verdades sobre esta verdad, más que si muchos letrados me lo hubieran enseñado. Esta verdad que digo, se me dio a entender, es en sí misma verdad, y es sin principio ni fin, y todas las demás verdades dependen de esta verdad, como todos los demás amores de este amor, y todas las demás grandezas de esta grandeza. Qué bueno, qué hermoso. Bueno, lean. El capítulo 40 es más largo, pero es clave para sacar las lecciones de este día. Todo en el Viernes Santo nos lleva a ser más humildes. Y la humildad es andar en verdad, justamente, dice la Santa. Andar en verdad, ocupar el lugar que me corresponde. No es ni creerme autosuficiente soberbiamente, ni tampoco andar diciendo, no, yo no sé nada, no puedo nada, no tengo nada, no sirvo para nada. Eso es una falsa humildad, ¿no?, que nos lleva a ser apocados y no dar la mayor gloria a Dios.
Entonces, andar en verdad. La santa de esta experiencia profunda saca una determinación para no perder el tiempo en su vida. Dice, ya no quería hablar más de cosas vanas, quería hablar de palabras sustanciosas, palabras que estén impregnadas de la verdad. ¿Cuántas conversaciones inútiles, cuánta charlatanería, sí, barata, sí, que no lleva a nada bueno, ¿no? Que no ayuda a crear vínculos profundos de caridad, de amor sincero? Entonces, ¿cuántas noticias huecas, sí, que van y que vienen? Una tentación para estos días de cuarentena, ¿no? Donde uno se puede intoxicar con mucha información o con muchas noticias que van y que vienen y no estar, ¿sí?, afianzado en la verdad. Entonces, Santa Teresa nos ayuda a estar en las cosas realmente importantes. Estáse ardiendo el mundo, dice, ¿no? Y no es tiempo de tratar con Dios asuntos de poca importancia. Las cosas que están a nuestro alrededor y que giran en torno a Jesucristo crucificado, el mundo da vueltas y la cruz está ahí plantada, ¿no?, como la cátedra de la verdad. Entonces uno puede estar distraído con un montón de cosas, pero no darle importancia a lo que no pasa, a lo inmutable, que es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, digo, de esta lección de escucharlo a Jesús en la cruz, sacar esta determinación de vivir en la verdad. Esto supone enmendar y reformar nuestra vida para sacar del horizonte de nuestra vida la mentira como pecado y la mentira también como tentación sutil, ¿no? Bueno, eso es fundamental, la sencillez, la transparencia, no andar con dobleces. La misma santa, en una carta que le escribe al padre Jerónimo Gracián, que lo ayudó tanto a ella, ¿no?, el padre Gracián, ella lo quería muchísimo, le tenía una gran confianza, le decía las cosas sin pelos en la lengua, las propias y las que veía de él, también se las decía, ¿no? En una carta, usando un seudónimo del padre Gracián, pero en realidad le estaba escribiendo él mismo, le dice así: quiero contar una tentación que me dio ayer y aún me dura con Eliseo, era él, ¿no?, el padre Gracián. Tengo una tentación con Eliseo, pareciéndome, si se descuida alguna vez, en no decir toda la verdad, en todo. Bien que veo, serán cosas de poca importancia, mentirillas, ¿no?, o excusas. Mas querría anduviese con mucho cuidado en esto. Por caridad, vuestra paternidad, se lo ruegue mucho de mi parte, porque no entiendo, miren la sentencia que da, la conclusión que saca de esto, ¿no? Porque no entiendo, habrá entera perfección a donde hay este descuido. O sea, no puede haber crecimiento espiritual verdadero, santidad de vida, si andamos con mentirillas, con excusas, etcétera. La santa tenía como un reflejo en esto de decir siempre la verdad. En el libro de las Moradas dice: puedo errar en todo. Fíjense, hace un acto de humildad que hace así al paso, ¿no? Puedo errar en todo lo que vengo diciendo, dice, pero no mentir. Que por la misericordia de Dios antes pasaría 1000 muertes, dice la santa, ¿no? O sea, como que de ninguna manera se le cruzaba por la cabeza mentir. Está dispuesta a morir antes que mentir. Qué importante esto, ¿no? Tener esta limpieza, esa
transparencia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todo lo que se puede ver cuando uno es limpio de corazón. Todo lo que uno se pierde cuando tiene esas dobleces. La vida se hace muy complicada, muy enroscado todo, muy embrollado. Entonces, aprender a ser sencillos de corazón. Bueno, con esta disposición y con estos santos deseos de alcanzar esta gracia de vivir en la verdad, nos disponemos a escuchar estas palabras del Señor. La primera palabra que Jesús dice en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Está tomada de Lucas 23, 34. Son palabras desconcertantes para los que estaban allí, sobre todo aquellos que no estaban con una actitud de fe, los curiosos, los que andaban por ahí queriendo presenciar ese espectáculo macabro, pero también los malvados, aquellos que eran duros de corazón, que llenos de envidia, que estaban ahí esperando que Jesús termine bien muerto, o sea, y que todavía se querían asegurar de que haya guardias en el sepulcro. Pero para esos también, y para nosotros, por supuesto, Jesús está rompiendo todos los esquemas. Dice palabras de perdón. Jesús está perdonando. Esto supone un voltaje de amor infinito, porque todo lo que lo rodeaba era escasez de amor, falta de amor. El pecado es justamente eso, ¿no? Es una falta de amor. Entonces, él estaba ahí rodeado de pecado. ¿Sí? Y estaba hecho una cosa, solidarizándose, podríamos decir, con la condición del hombre pecador. Y ahí dice una palabra de victoria, o sea, una palabra que vence el pecado. ¿Y cómo se vence el pecado? Que es una falta de amor. Se vence con un exceso de amor, con un amor más grande. O sea, el que perdona, ama más. El que no perdona, o el que no acepta ser perdonado, está demostrando un amor así raquítico, ¿no? Un amor que necesita ser trabajado. O en todo caso, esa dificultad para perdonar o ser perdonado le está indicando que tiene que reformarse, tiene que trabajar esa situación en la que se encuentra, ¿no? ¿Cuántas veces uno queda atrapado en esquemas así tan estériles, ¿no? Ligados a sus propios pecados o a los pecados de otras personas que nos han hecho sufrir, y queda atrapado en la historia, ¿no? Queda como sumergido ahí en el pasado, y uno está ahí como una suerte de esclavitud. Ojalá en esta noche santa, o sea, nosotros también podamos pronunciar palabras de victoria. Perdono, no con mis fuerzas, porque no me alcanzan para perdonar a los que me han hecho sufrir, pero perdono con la fuerza que me da Dios, con la fuerza de Jesús. Es Él quien perdona. Señor, perdónales. Pues a mí me cuesta perdonar, pero yo te pido que los perdones. Y yo acepto ese perdón. Es una oración, Jesús está rezando, ¿no? Y también nosotros podemos rezar y perdonar. En la oración podemos arreglar muchas cosas de estas, ¿no? Que a veces traban tanto el crecimiento espiritual. O sea, aquel que me hizo sufrir un poquito, que me hirió un poquito o mucho, ¿no? Lo que sea. Pero a veces se nos quedan esos resentimientos ancestrales. Para los judíos era dificilísimo esto, ¿no? Era como hablar otro idioma. Otro idioma. ¿Cómo? ¿Hasta cuántas veces
¿Hay que perdonar? Había preguntado San Pedro, porque le parecía algo insólito. Insólito. Jesús pronuncia estas palabras, victoriosas. Segunda palabra, al buen ladrón. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Vieron que a veces, cuando uno está sufriendo, la tentación más ordinaria, más común, es estar enroscado en el propio sufrimiento, ¿no? O sea, es estar como atrapado en lo que yo estoy pasando, en mis dolores, en mis sacrificios, en mis privaciones, en lo que no puedo hacer. Yo. Es la tentación más común. O sea, que un sufrimiento mal llevado nos hace ensimismados. O sea, como uno está como metido en sí mismo. Jesús acá está transformando el sufrimiento en amor, entonces tiene un amor para repartir, un caudal de amor para dar. Entonces aquí ve una mínima muestra de apertura a su amor divino en el buen ladrón, en Dimas, como le llama la tradición de la Iglesia, y entonces enseguida Jesús le da mucho más de lo que le está pidiendo, mucho más. Qué importante que nosotros aprendamos a vencer la envidia, que nos hace incapaces de alegrarnos con los demás o de sufrir con el que está sufriendo. Entonces poder tener esa compasión, dolor con Cristo, padecer con Cristo y padecer también con aquellos que padecen. O sea, compartir el dolor de nuestros hermanos, de todos aquellos que están solos, enfermos, o que están con poca fe, o sea, poder experimentar eso, ¿no? Esa ausencia de Dios en la vida de estas personas y poder rezar por ellos, aconsejarlos, animarlos. Dimas, este personaje que estaba también allí, se convirtió con la ayuda del sumo y eterno sacerdote. Pudo encontrar un sacerdote ahí en momentos difíciles. Hoy en día está complicado el acceso a los sacramentos, pero él supo ingeniárselas para acceder a la fuente misma de la gracia, que es Jesucristo, con su corazón traspasado, donde brota sangre y agua, que es figura de los sacramentos, ¿no? Allí, con un corazón contrito y humillado, logró hacer hablar a Jesús. Vieron que muchos quisieron hacer hablar a Jesús, ¿no? Con Pilato habló un poquito, delante del sumo sacerdote muy poquito, delante de Herodes nada, muy poquito, muy poquitas palabras en todo el proceso de su pasión, pero una se la arrancó, se la robó este ladrón, que direccionó su oficio a conquistar el corazón de Jesús, ¿no? Robó, entendió que para poder robarle a Jesús su perdón hay que hacer un acto de humildad, hay que ser humildes, ¿no? Hay que tener un corazón contrito y humillado. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No mañana, ni pasado mañana, es hoy. A veces uno dilata tanto la confesión, se deja estar pudiendo acceder a la gracia sacramental, ¿no? No somos los mismos con la gracia que sin la gracia, o con un gran caudal de gracia
que con un poquito de ese caudal. No somos lo mismo. Una persona que está llena de Dios, llena del Espíritu Santo, es una locomotora. O sea, podemos alcanzar bienes muy grandes, metas muy altas en la vida espiritual, si estamos llenos del amor de Dios, llenos de la gracia divina. O sea, la gracia se nos da no solamente para quitar el pecado mortal, ojalá seamos tan dóciles al Señor que no caigamos en pecados mortales, pero también se nos da para hacer las cosas de Dios como Dios quiere que las hagamos. O sea, no hacerlas de cualquier manera, sino hacerlas movidos por el Espíritu Santo. Vieron que cuando el sacerdote nos da la absolución, o sea, no solamente se nos dice en la fórmula sacramental que se nos arranca el pecado, sino también que se nos infunde el Espíritu Santo. Entonces, muy importante. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dice, ¿no? Y al hijo le dice, ahí tienes a tu madre. Juan 19. Te vale la pena tomarla, ¿no? Allí. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Es un momento sublime, único. Recuerdo al padre fundador, en una de sus meditaciones hablando de esto, decía que él se lamentaba de que no hayan existido cámaras para filmar esa escena, ¿no? Esa escena, esa mirada de Jesús, esos ojos con ese potencial divino que estaban traduciendo el voltaje de amor infinito de Dios, esa mirada dolorosa de la Madre Santísima. Bien, allí tiene lugar esa entrega. Jesús ya se había despojado de todo voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y poder para retomarla. Eso lo había hecho antes, ¿no? Si no me equivoco, por el capítulo 10 de San Juan. Pero ahora Jesús está viviendo de un modo cruento ese despojo. Todo. Y lo último que tiene para terminar de despojarse antes de entregar su propia vida es su madre. Allí Jesús se separa de ella, no para dejar de ser su hijo y ella dejar de ser la madre, sino para que lo sea de un modo nuevo y más grande. ¿Sí? Ahora Jesús nos va a comprar, va a tener un nuevo derecho sobre nosotros, nos ha conquistado con su vida, pero también la Virgen va a alcanzar una maternidad más grande luego de esta renuncia, o sea, de ese desgarrón así profundísimo, de ese gran sacrificio que hace la Virgen allí al pie de la cruz con un dolor inconmensurable, no podemos dimensionar. Nosotros no amamos tanto como para dimensionar lo que está sufriendo la Virgen allí al pie de la cruz. Podemos ver algo. Entendemos que es algo demasiado grande, pero no podemos, no alcanzan los parámetros para medir
el amor que tiene lugar en ese momento, en esa escena, allí al pie de la cruz. Pero ahí entendemos lo que es amor, ¿no? Lo que es el amor. Cómo se ama a lo divino. Cómo ama Jesús desde la cruz. O sea, Jesús se entrega, no se guarda nada. El amor es entrega, es darlo todo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, había dicho Jesús, ¿no? Bueno, eso es lo que la Virgen está contemplando, está aprendiendo también ella esa lección, pero nosotros la aprendemos también de ella, ¿no? Lo que es entregarse. Ella está ahí como corredentora, ¿sí? Como Madre nuestra dándonos a luz allí en la cruz. Esta maternidad que le ha costado dolores acervísimos, grandísimos. Por eso, ¿cómo no acogernos a ella? ¿Cómo no confiarnos? ¿Cómo no decirle, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, como le decimos en la salve? Allí la Virgen, ¿qué más quisiera en ese momento de dolor que su hijo no sufra? ¿Qué más quisiera, no? Si hubiese podido aliviarle un poquito, y eso lo quiere seguir haciendo con nosotros. Ella nos puede ayudar para que no pequemos, nos puede ayudar para que no ofendamos más a Dios, para que seamos fuertes en las tentaciones y no caigamos, y si estamos caídos que nos levantemos rápidamente. Ella nos quiere ayudar, ¿no? Entonces, acogernos a ella. Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46, una de las citas. Es un gran misterio este salmo, vale la pena, el Salmo 21, vale la pena leerlo, meditarlo en esta noche, completo. Sí, está toda la pasión allí, completa. Y incluso ya se nos da una esperanza de la resurrección. Jesús seguramente lo rezó de memoria, completo, ese salmo, porque veía cumplidos en esa hora todos los afectos que estaban contenidos en el salmo. O sea, sabemos que los salmos, todos los salmos, los 150 salmos, nos enseñan los sentimientos de Jesús, del Señor. Son del Antiguo Testamento, pero son proféticos. Nos están enseñando los sentimientos de Jesús. Es lo que hacemos todos los días con la liturgia de las horas. Si ustedes se fijan, al comienzo de cada salmo en la liturgia de las horas, tiene un epígrafe donde pone los sentimientos cristianos de ese salmo, ¿no? Que se desprenden de ese salmo. O sea, cómo leer, cómo rezar ese salmo en clave cristiana. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Jesús está rezando allí en la cruz y se siente identificado con este salmo, con ese abandono misterioso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es terrible esto, ¿no? Es el ver esa escena. Él no podía pecar, pero sí quiso experimentar lo que es el hombre sin Dios. El hombre privado de Dios, despojado de Dios. Que es un poco también el sentimiento que la Iglesia quiere que tengamos en el Viernes Santo al no tener la misa, ¿no? El estar privados de Jesús, después por condescendencia, porque parece que también la Iglesia como madre, pudiendo evitar ese sufrimiento, nos lo evita dándonos la comunión, aunque no haya misa. Pero hubo momentos en la vida de la Iglesia, en la historia de la Iglesia y de la liturgia, donde ni siquiera se distribuía la comunión el Viernes Santo.
para realmente experimentar lo que es estar privado de Jesús, privado de Dios. También tiene su pedagogía, esa abstinencia de la Eucaristía, para que podamos valorar más el Santísimo Sacramento. Quizás sea una lección que estamos aprendiendo estos días que se hace difícil participar de la misa o recibir la Sagrada Comunión. Bueno, podemos sentirnos solidarios de todos aquellos que se encuentran en esa situación, que por misericordia grande de Dios no es la nuestra de los sacerdotes o de los religiosos, que sí podemos tener diariamente la Santa Misa, ¿no? Jesús experimenta el abandono. Es terrible el hombre sin Dios, o sea, el hombre privado de Dios. Es una vida hueca, una vida sin sentido, pero que también engendra violencia. Ese vacío de Dios lo llenan otros intereses egoístas, mezquinos, corruptos. El lugar que no lo ocupa Dios en mi vida y en la sociedad, lo ocupan otros ídolos. El dinero, el sexo, la fama, las vanidades mundanas, que quieren ocupar el lugar de Dios. Jesús sabe lo que es el hombre sin Dios. ¿En qué termina el hombre sin Dios? Termina desfigurado, embrutecido, degradado en su identidad y en su vocación más profunda de ser hijo de Dios. Por eso, aún queriendo experimentar ese abandono, esa lejanía de Dios, es como que lo hace al modo suyo, ¿no? Porque dice, Dios mío. Ese mío nos está mostrando que está realmente muy unido con el Padre, ¿no? O sea, es el posesivo propio del amor, no lo puede evitar, es el Hijo amado del Padre, ¿no? Allí está. Y según la Sagrada Escritura, Jesús está diciendo estas palabras o rezando este salmo en hebreo, que es la lengua utilizada para el culto. Si no, en lo ordinario hablaría en arameo, ¿no? En arameo, que era lo que él hablaba habitualmente, pero acá está hablando en hebreo, ¿no? O sea, Jesús entiende su hora como un momento cultual, como un momento litúrgico, religioso. Jesús está rezando, muere rezando. O sea, muere rezando. Es un acto cultual. Está entregando su vida como una ofrenda litúrgica a Dios. Está celebrando su misa cruenta. Es el sumo y eterno sacerdote que está ofreciendo el sacrificio, no con carne de chivos y otros animales, sino su propia carne. Está allí en oración, reparando el pecado. También nosotros tenemos que transformar el sufrimiento en amor, y eso se hace rezando. Si yo no rezo, no voy a encontrar la manera de transformar el sufrimiento en amor, ¿no? Si yo no tengo una mirada de fe, entonces no, voy a quedar atrapado en el sufrimiento. Quinta palabra, tengo sed. Juan 19, 28. Sitio, en latín. Y ahí le acercan una esponja embebida en vinagre, ¿no? Pero era más profundo el misterio de esa sed, ¿no? Más profundo. Ciertamente que también tenía sed física, ¿no?
Si nosotros, cuando hacemos 2 cuadras, ya después necesitamos ir a tomar un refresco, o sea, cuánto más él después de haber sufrido tanto, ¿no? Tanto, estar horas desangrándose en la flagelación, en el camino hacia el Calvario, pendiente en la cruz, rayo del sol, era el mediodía, en esos climas terribles. Jesús ciertamente que necesitaba líquido, pero no. Hablando de una sed más profunda, que es la sed de Dios, la sed de amor, la sed de las almas, de la salvación de las almas. Sed de que yo tenga sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo contemplaré el rostro de Dios? Podemos examinarnos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Tenemos sed de Dios? ¿O de qué estamos deseosos? Jesús pegó un grito una vez en el templo: si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Juan 7:37. O sea, como que él tiene una fuente donde emana un agua viva. De modo que podría haberse autoabastecido. Está teniendo sed de que nosotros tengamos sed. Él quiere despertar en mí esa sed. Quiere verse correspondido en el amor. O sea, se está entregando por nosotros y no soporta la indiferencia. Esos que pasaban por ahí, dice, vamos a ver, dice, a ver si viene Elías a buscarlo, si baja de la cruz, a ver qué va a pasar. O sea, como esa insensibilidad, esa falta de entrega, estar ahí como un turista en el Calvario. Jesús no soporta eso, como tampoco soporta las tibiezas, ¿no? Las mediocridades, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, voy a vomitarte de mi boca, dice en el Apocalipsis. Entonces, esa palabra nos hace reaccionar y querer saciar esa sed de amor divino. Y saciarlo en las almas, saciarlo en tantas personas sedientas de Dios, aunque no lo sepan, aunque no lo digan, aunque no lo pidan. En el fondo nos están reclamando que le demos a Dios. Por eso tenemos que ser instrumentos de ese amor de Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, como tierra reseca, agostada, sin agua, dice el salmista. Ojalá podamos rezar así, ¿no? Señor, yo también tengo sed de ti, necesito ser saciado de ese amor divino. Sexta palabra, todo se ha cumplido. Consumatum est. Juan 19:30. Grito de victoria, Jesús vence a Satanás, allí al pecado, a la muerte. Ha hecho todo lo que el Padre le ha confiado, todo. Cumple en todo la voluntad de Dios. Lleva los designios de Dios hasta sus últimas consecuencias. O sea, no es que dice, no, voy a dejar una parte para después, o esta obra la voy a dejar inconclusa, después la voy a terminar de hacer en algún momento, cuando tenga más ganas. Esos son nuestros criterios, ¿no? Hacemos las cosas a medias, más o menos. Siempre dejamos alguna inconclusa, ¿no? Como esas obras
musicales que quedaron así sin terminar. No, Jesús hace las cosas perfectamente. Lo perfecto significa lo acabado de hacer, ¿no? A nosotros se nos invita a tender a la perfección, o sea, a desear esa perfección que es el desarrollo pleno de la caridad, ¿no? Del amor de Dios en nosotros. Consumar esa obra, amar hasta el final, sin guardarse nada. Jesús nos muestra que así son las obras de Dios, bien hechas, acabadas. Entonces, pensemos qué cosas tenemos que terminar de hacer, ¿no? Y en esto no hay nadie que nos impida terminar de entregarnos. Uno puede siempre buscar culpables, ¿no? Siempre el otro tiene la culpa. Pero no, en esta clave, que se trata de la entrega de la vida, entonces acá es tarea nuestra, ¿no? De fidelidad a la gracia de Dios. Dios nos da todas las gracias para estar bien entregados. Bien, entonces, consumar. En el Génesis se dice que quedaron acabados el cielo y la tierra con todo su cortejo de seres. Todos. Dios hizo bien todas las cosas. En la nueva creación también, todo, Jesús dice todo. Todo está cumplido, todo está consumado, está terminado de hacer. Ahora nosotros tenemos que completar de alguna manera esa obra de Cristo, pero prolongándola en el tiempo, haciendo la vida a nosotros, en cada uno de nosotros, apropiarnos los frutos de la redención y aplicarlos a nuestros hermanos. O sea, que se beneficien de los frutos de la salvación. Eso falta, ¿no? ¿Cuánta gente que todavía no vive de la vida divina que Jesucristo nos alcanzó con su muerte y resurrección? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero claro, no es una vida cualquiera, no es ni la vida puramente sensible, la vida puramente sentimental, ni es la vida puramente social. O sea, no. Por ejemplo, nos cuesta a todos, a lo mejor llevar estos días de cuarentena, por muchos motivos, ¿no? Pero uno de los motivos que uno podría llegar a examinarse y descubrirle es porque huimos de la soledad. Huimos de la soledad. No, nos cuesta. Tenemos como un terror a la soledad. Pero fíjense, acá Jesús está solo en la cruz, por supuesto, está la Virgen, está San Juan, están las santas mujeres, pero en la tarea que está haciendo está solo, solamente Él la podía hacer, esa obra de la salvación, ¿no? Pero es una soledad plena, es una soledad llena de Dios. Claro, pero hay que aprender a llevar bien entonces esa soledad, aprender a vivir con Cristo, estar unidos con Él, esa plenitud. El completar implica esa plenitud. La séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Lucas 23, 46, Jesús vuelve al Padre. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Me voy al Padre. Vado ad patrem. En latín, voy al Padre. Marca el sentido profundo de nuestra vida y del tiempo para un cristiano, ¿no? Me voy al Padre. No es la muerte la que fue hacia Él, sino Él quien se enfrentó a la muerte.
Jesús se entrega libremente, por amor, se pone en los brazos de su Padre. ¿Qué hago yo con mi vida? Puedo preguntarme, ¿no? ¿Me la guardo egoístamente o la entrego? Pensemos, ¿no? Pensemos en entregar la vida, no guardarla. Todo el que se guarda su vida la perderá, y el que la entrega la alcanzará. Entonces, bien, entrega. Jesús se entrega al Padre y se entrega como hijo, como hijo. No vuelve como un jornalero, ¿no? Como el pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Maquina volver a la casa de su padre, pero no como hijo, sino como jornalero. Jesús no, vuelve como hijo. O sea, vive y muere como hijo. ¿Sí? A veces nos podemos encontrar desconocidos porque el pecado nos degrada, decíamos, nos embrutece, nos quita la condición de hijos y uno pierde detalles de hijos, detalles de piedad filial, de afecto, de cariño, de hijo. Claro, cuando uno se convierte, comienza a tener esos detalles nuevamente, ¿no? Empieza a disfrutar de ser hijo. Esto vale, por supuesto, en nuestra relación con Dios, pero también en la familia, en el hogar, en casa. No vivir ahí como un extraño, o sea, como un jornalero o como un turista, no, como hijo. Tratarnos con esos vínculos. Bueno, la gracia reconstruye esos vínculos. En la comunidad religiosa igual, ¿no? No estar ahí como un extraño, ¿no? Sino como hijo. Hay modos y modos de hacer las cosas como hijo. Bien. Dichas las 7 palabras, Jesús se entrega su vida, dice, inclinó la cabeza. Es como un gesto más de su entrega y de su docilidad al Padre. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros inclinar la cabeza? A veces somos duros, ¿no? Somos duros, queremos ahí quedarnos en nuestras ideas, nuestros criterios, porque yo ya lo decidí, porque yo ya lo había dicho, porque yo ya no sé qué, entonces me quedo ahí duro, ¿no? Agacho la cabeza, no acepto la verdad, no acepto la realidad de las cosas como son o como se suceden. Jesús acepta, acata, ¿no? Se entrega. Y nos quedamos con nuestra Madre Santísima, allí a los pies de la cruz, con los ojos de la fe y del amor, podemos adentrarnos en el dolor, en la soledad de la Virgen, de la Madre, todo lo que se puede ver con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, todo lo que podemos contemplar. Mirarán al que traspasaron. Bien, allí nos quedamos, entonces, contemplando a la Virgen, podemos prolongar esta consideración durante el Sábado Santo, mirándola a nuestra Madre, acompañándola, aprendiendo de ella la fidelidad a Dios, la fidelidad a la voluntad de Dios, ser fieles hasta el fin, allí aprender de ella esas grandes lecciones. Pidámosle la fortaleza, la fidelidad a la Virgen Santísima, ser fuertes, como ella ahí plantada al pie de la cruz, ser fiel también durante el Sábado Santo. El Sábado Santo es un día como de desconcierto, de incertidumbre, pero ella espera la resurrección, espera la victoria final que se va a dar con la resurrección. No pierde la fe, no va a la deriva, como los discípulos de Maús y otros que iban a la deriva. Ella está ahí, sabe hacia dónde se dirige su vida y hacia dónde se dirige la historia y también la Iglesia. En momentos de confusión, de desconcierto, es muy fácil perder el rumbo, es muy fácil ceder
a las tentaciones o a los criterios mundanos, carnales, o así de infidelidad, ¿no? Ser fieles a Dios, ser fieles a la Iglesia en esta hora que estamos atravesando, donde hay tantas cosas desconcertantes, pero no más desconcertantes que lo que ocurrió el Viernes Santo. Ser fieles, pedirle a la Virgen fortaleza y fidelidad. Que Jesús les bendiga a todos de corazón. Te damos gracias por todos los beneficios